Y de vuelta a nuestro país, cambiamos completamente de tema porque la encuesta de movilidad 2024 reveló que los chilenos están utilizando mayormente sus vehículos como medio de transporte. También se registró alza en el uso de metro y bicicletas. Sin embargo, hubo una baja en los viajes en bus. Para analizar este tema, tomamos contacto con Ricardo Urtubia, investigador de CEDEUS, que ya está acá con nosotros. Ricardo, lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola José Ignacio, buenos días. Bueno, Ricardo, partamos primero, creo yo, explicando que estamos entendiendo una ciudad compartida, ¿o no? De vehículos, de bicicletas, de medio de transporte público, que ha ido evolucionando también en esa dirección, ¿o no? Sí, claro, Santiago es una ciudad compleja que tiene todos los modos que tú mencionas y que ha ido evolucionando, diría yo, en algunos aspectos de manera muy positiva y en otros de manera, yo me atrevería a decir, más bien negativa, que tiene que ver principalmente con el aumento del uso del automóvil, con todo lo que implica eso en términos de costos sociales y externalidades negativas. Eso, ¿a qué responde este incremento que ha tenido el automóvil? ¿Cuál crees que son las razones de que finalmente se esté prefiriendo este medio de transporte? Son múltiples razones, pero la principal es que hemos construido una ciudad que es más amistosa o más amigable con el automóvil que con cualquier otro modo de transporte, ¿ya? Entonces, si tú haces que sea fácil moverse en auto, la gente va a preferir moverse en auto, porque el auto más tiene un montón de comodidades individuales que lo vuelven muy atractivo. Sin embargo, el auto genera un montón de costos sociales, ¿ya? Que hoy día no están pagando quienes lo utilizan, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, está el tema, por supuesto, de la pandemia, que afectó fuertemente al transporte público de manera puntual y ha costado recuperar los niveles previos. Y, por supuesto, el tema de los retiros que permitió que mucha gente comprara auto, ¿ya? Entonces, también hay un tema también de la imagen del automóvil que ha sido muy vendido como una especie de deseo, ¿no es cierto? Objeto de deseo que supuestamente te permite alcanzar una calidad de vida mayor, lo que es cierto a veces, pero si es que todos nos subimos a un auto, eso deja de ser cierto. Bueno, y todo esto de la mano, a pesar, diría yo, del encarecimiento que han tenido también el tener un auto, lo que tiene que ver con la benzina, la mantención del auto, aún así gana terreno. Así es. Lo que pasa es que andar en auto es artificialmente barato. Si tú consideras los costos sociales de moverse en automóvil, que han sido estimados en artículos científicos en diversos lugares del mundo, pero en particular en una estimación para Santiago, los costos sociales de moverse en auto son del orden de 500 pesos por kilómetro recorrido en hora punta, ¿ya? Esos 500 pesos por kilómetro no los cubre ni el permiso de circulación, ni el impuesto al combustible. De hecho, para acercarnos a que el costo de moverse en auto fue el costo social, en el fondo. Esto es accidentes, congestión, contaminación, todo eso. Sí, para que esos costos fueran cubiertos, el impuesto al combustible debería ser del orden de 10 veces más lo que es hoy, ¿ya? Entonces, claro, es caro, pero todavía sigue siendo muy cómodo y, entre comillas, es artificialmente barato respecto a lo que realmente debería costar. Ahora, hay zonas donde se ocupa más el auto que otros lugares, ¿no? Se diferencia un poco también, lo dan las cifras del estudio. Sí, y es algo que es bien coherente con lo que uno ve en la literatura científica y con lo que pasa en otros lugares del mundo. Los lugares donde hay más infraestructura para moverse en auto y donde hay más ingresos más altos y mayor motorización son lugares donde se ve más viaje en auto. En este caso, la zona oriente de Santiago en particular y las periferias, con lugares como Colina, Lampa, ¿no es cierto? Son lugares que además tienen baja oferta de transporte público y baja densidad, lo que hace difícil moverse en algún modo de transporte que sea distinto al auto, ¿ya? Y entonces, baja densidad más alta motorización crea lo que se conoce como barrios cautivos del automóvil, donde la gente no tiene otra opción que moverse en auto, lo que claramente es muy malo para la sociedad como un todo. Claro, pese a los esfuerzos que muchas veces se han hecho, sobre todo lo que está ocurriendo con el metro ahora, que está tratando de llegar a distintos puntos, los alrededores, como decías tú, se ven muchas veces obligados y se gestiona incluso la compra de una casa ya considerando el auto como el medio de transporte. Sí, es un problema grave de cómo se planifica nuestra ciudad. Bueno, que nuestras ciudades no se planifican desde 1973, que la planificación urbana yo diría que no existe, ¿ya? Y lo que hay es una regulación, pero no hay una planificación. Y de alguna manera existe la idea de que, y permitimos en el fondo, que hay un desarrollo inmobiliario que parte con esa premisa, en el fondo. Yo voy a hacer viviendas en un lugar donde no hay transporte público y bajo el supuesto que la gente se muere en auto y quien asume ese costo es el resto de la sociedad, ¿ya? Incluyendo las personas que están viviendo y usando el auto, con todos los costos que implica, pero también el resto de la sociedad que se ve afectada por
la contaminación, la congestión y los accidentes que genera ese uso excesivo del auto. Ahora, lo que también ha ido ganando terreno y me imagino que también responde también a la mayor cantidad de ciclovías que hay, tiene que ver con las bicicletas. Vimos en la pandemia una suerte de éxito que tuvo el mercado de las bicicletas, que habrá ido a la baja un poco, pero también responde quizá un poco a eso y a gente que se subió a esta bicicleta y también permaneció. En la pandemia hubo un aumento del uso de la bicicleta, bien, como tú bien dices, bien puntual, y que después bajó, ¿no es cierto? Probablemente producto de este aumento del uso del auto. Pero lo que ocurrió entre el 2012 y el 2024, el 2012 era la última medición oficial, que es mucho más exhaustiva que la que hicimos nosotros ahora. Quiero decir eso, nuestra encuesta no es una encuesta que reemplace una encuesta de origen-destino. Nos da una visión aproximada ya, pero que igual yo diría es confiable para hacer algunas comparaciones. Y en particular en el caso de la bicicleta, lo que vemos es que el año 2012 los viajes en bicicleta en la ciudad eran del orden de 4% independiente del sector de la ciudad y independiente del nivel de ingreso de los usuarios, ¿ya? Hoy en día hay gran parte de la ciudad que sigue pegada en ese 4%, ¿ya? Y lamentablemente. Y, sin embargo, hay otra parte de la ciudad que felizmente o positivamente aumentó mucho más, ¿ya? Entonces, el aumento del total de viajes del orden de 700.000 viajes el año 2012 a 1,3 millones de viajes en bicicleta al día hoy en día son principalmente en la zona centro de Santiago y en la zona oriente de Santiago. En la zona oriente, no lo más al oriente, el oriente céntrico, digamos, que son justamente los lugares de la ciudad donde más infraestructura ciclista de calidad se ha construido. Y la ciencia es súper clara al respecto, está súper demostrado que cuando tú construyes infraestructura de calidad en una ciudad que tiene la densidad adecuada, porque con baja densidad no lo vas a lograr, si tienes una densidad razonablemente equilibrada y alta, pero no muy alta, pero equilibrada, y pones la infraestructura ciclista, vas a tener una gran cantidad de viajes en bicicleta, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en estos sectores de la ciudad donde ha ocurrido justamente eso. Tienes una densidad mayor, ¿ya? Pero que además va acompañada de buena infraestructura, lo que permite a la gente moverse en bicicleta. Si en una ciudad con los niveles de congestión que tenemos en Santiago, la gran mayoría, o sea, no la gran mayoría, pero un número muy grande de viajes van a ser mucho más rápidos en bicicleta. Porque déjame agregar este dato, que es un dato que aparecía en la EOD 2012 y en nuestra encuesta del 2024. La mitad de los viajes que se hacen en auto en Santiago son de menos de 5 kilómetros de largo, la mitad. Y de hecho, un cuarto de los viajes que se hacen en Santiago son de menos de 2, de los viajes en auto, perdón. De los viajes en auto, la mitad son de menos de 5 kilómetros de largo. Y un cuarto de los viajes en auto son de menos de 2 kilómetros de largo. Y esto lo dice la encuesta EOD 2012 y lo confirma nuestra encuesta EOD 2020, o sea, EMS, la encuesta de movilidad 2024. Y eso es muy preocupante, significa, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, hemos hecho que moverse en auto sea artificialmente barato, tanto que hay un montón de gente dispuesta a hacer viajes de 1 y 2 kilómetros de largo, ¿ya? Con todo lo que implica eso en términos de costo social, el espacio que hay que destinar para que las calles acojan esos autos, los estacionamientos. Es un costo muy grande que estamos asumiendo como sociedad y que está pagando, básicamente, estamos pagando todos o nadie, ¿ah? Básicamente. Ahora, pasa también que, yendo un poco en la línea de, claro, hay muchos autos y quizá hay personas que quieran usar también la bicicleta, pero no se sienten seguros también al ver muchos autos. De repente vemos también en las calles algunas complicaciones que se enfrentan con conductores que, por supuesto, no van concentrados con el uso del celular, que no manejan tan bien. ¿También lleva un poco a quizás a restar un poco esa cifra de personas que quisieran andar en bicicleta? Efectivamente, o sea, hay un problema. Ahora yo diría que en Chile y en Santiago en particular la cultura vial del automovilista no es óptima, pero tampoco es tan mala. En otros lugares es bastante peor, ¿ya? Pero sí, puede mejorar mucho el respeto a la convivencia vial, puede mejorar mucho, y esto es para todos los usuarios de todos los modos. Pero lo que más falta en verdad es infraestructura, ¿ya? Lo que realmente es necesario y básico para lograr los niveles de ciclismo a los que necesitamos avanzar para enfrentar el cambio climático, además, ¿ya? Porque esto no es solamente un tema de calidad de vida urbana y de poder viajar de manera cómoda, expedita en un modo de transporte sostenible, ¿ya? Necesitamos disminuir las emisiones que vienen del sector transporte de manera muy importante, ¿ya? Y para eso la gente tiene que sentirse segura, ¿ya? Al andar en bicicleta, y eso se logra principalmente con infraestructura. Bueno, y asoman también los scooters, ¿no? Hace unos días atrás tuvimos ahí la entrevista para una nota y hablábamos justamente del boom que estaban teniendo los scooters. También me imagino que va un poco en la línea de las bicicletas, ¿o no?
Ya, los scooters son un modo que en el 2012 prácticamente no existían, ¿ya? Y que medimos por primera vez en esta encuesta. Y aparecen, registramos del orden de 35.000 o 40.000 viajes en scooter ya al día en Santiago. Hay un margen de error en nuestra encuesta, así que puede que sean un 2-5% más o menos, ¿ya? Pero ciertamente un modo que también es muy interesante porque también en algunas variantes permite reducir significativamente las emisiones y también la congestión, ¿ya? Ahora, hay varios problemas con los scooters. Algunos scooters se venden con la velocidad desbloqueada y pueden alcanzar hasta 60 kilómetros por hora y se meten a las ciclovías a 60 kilómetros por hora poniendo en riesgo a las personas que van a 15, 20 kilómetros por hora en la ciclovía, ¿no es cierto? Y eso es un problema. Pero los scooters tienen algo que es muy interesante y que se está viendo también en otro modo que no existía, prácticamente no existía en 2012 y que hoy día vemos un poco más, que son las bicicletas eléctricas, que, para las cuales registramos nosotros del orden de 100.000 viajes al día. Y es lo siguiente, tanto los scooters como las bicicletas eléctricas permiten recorrer estas distancias cortas, hasta 5 o 7 kilómetros, de manera mucho más rápida que un automóvil, si es que existe la infraestructura, y además sin hacer que quien lo use, porque mucha gente dice, oye, no puedo usar bicicleta porque me canso, transpiro, no sé, lo que sea. Estos vehículos básicamente no te cansan ni te hacen transpirar, pero tienen la ventaja de que no estás transportando 2 toneladas de fierro para mover a una persona y media, que es básicamente la tasa de ocupación de un auto. Claro. ¿Ya? Son muy eficientes en el uso de la energía, tanto como una bicicleta, ¿ya? Pero con la ventaja respecto a la bicicleta tradicional de que quien los usa no se cansa. Entonces, si nosotros tuviéramos una ciudad con la infraestructura correcta, ¿ya? Y con un subsidio mínimo, una fracción de lo que se usa de subsidio para las autopistas, por ejemplo, para que la gente comprara bicicleta eléctrica y scooters, tendríamos una ciudad muy, muy sostenible en términos de movilidad, ¿ya? Pero ahí no nos falta la plata, no nos falta el espacio, lo que nos falta es la voluntad política para hacer esa ciudad. Claro, sería una ciudad un poco más amable. Y en ese sentido, te llevo al transporte público. Vemos ahí diferencias. ¿Qué pasa con el metro versus lo que pasa con los buses? Pese que hemos visto, si comparamos con el 2012, probablemente los buses de hoy en día sean mucho más tecnológicos, mucho más agradables. En el caso del verano hay incluso aire para aquellas personas que quieran transportarse. ¿Cómo ves estas cifras que se dan a conocer y la diferencia que hay entre el metro y los buses? Mira, metro y buses son sistemas complementarios. Tú no puedes tener metro si no tienes buses. Si no tienes buses, tú no vas a tener la demanda suficiente que financien la demanda de pasajeros que permite que el metro funcione y crezca como agresivo. Si tú recuerdas, antes de que se implementara la tarifa integrada con Transantiago, el metro iba prácticamente vacío, ¿ya? Y teníamos muy pocas líneas. Y la tarifa integrada ha permitido llevar muchos más pasajeros al metro, porque hay un porcentaje importante de los viajes que se hacen en metro, ya casi la mitad, del orden de la mitad de los viajes que se hacen en metro, tienen alguna etapa antes o después en bus. ¿Ya? No toda la gente que llega y usa el metro salió de su casa caminando hasta la estación de metro y se fue en metro y después siguió caminando hasta su destino final. La mitad de los viajes que se hacen en metro tienen una etapa antes o después en bus, ¿ya? Y eso lo dice nuestra encuesta y también lo decía la encuesta de Origen Destino y lo dicen además los datos de la DTPM, ¿no es cierto?, que tiene todas las validaciones, las transacciones en una herramienta que se llama Adatrap que registra todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que efectivamente el transporte público no ha disminuido en total de viajes respecto al 2012, pero sí ha disminuido en términos relativos, porque han crecido mucho los viajes en otros modos, ¿ya? En particular el auto. Entonces, eso es muy preocupante, ¿ya? Y hay que ver el sistema como un todo. Ahora, si miramos al interior de entre metro y bus, lo que tenemos son 3 millones de viajes diarios en bus y 2,5 millones de viajes diarios en metro. Y la intersección de esos dos son 1,2 millones de viajes, algo así, que combinan metro y bus, ¿ya? Entonces, es un sistema complementario, pero es preocupante ver que el transporte público, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para hacer crecer la red de metro de manera muy importante y para tener los buses que tenemos hoy día, que son buenísimos. O sea, la mayoría de los buses hoy día, yo creo que hay muy pocos buses antiguos ya, y la mayoría de los buses tienen un estándar europeo. Ya, nada que envidiarle a un bus de, no sé, París, Barcelona. Eh, pero
no estamos logrando el transporte público como un todo. A pesar de estos dos esfuerzos, en metro y en bus estamos perdiendo pasajeros y eso tiene que ver con que le estamos haciendo demasiado fácil la vida al automovilista, que es una cosa que ha ocurrido en los últimos 50 años, ¿ya? Y, y otros fenómenos que son más complejos, ¿no es cierto? Pero eso sin duda es una cosa muy preocupante porque mucho más importante que la bicicleta, para que una ciudad tenga una movilidad sostenible, necesitamos un excelente sistema de transporte público, ¿ya? Que yo creo que lo tenemos, pero ha bajado lamentablemente. Ahora, una paradoja Sí. es que hoy en día andar en bus es un poco más cómodo que antes de la pandemia, porque no van tan llenos como antes, ¿ya? Lo que es una paradoja, porque en el fondo eso disminuye la demanda del bus, hace difícil mantener y financiar estos buses de alto estándar y un sistema de calidad, eh, pero al mismo tiempo lo vuelven un poquito más ameno. O sea, uno no puede planear el sistema con que los buses vayan repletos a tapar, porque eso también lo vuelve poco atractivo, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en que tenemos que dar el espacio a los buses y tenemos que tener buses que en el fondo una cierta frecuencia que permita que no vaya la gente como una lata de sardinas, digamos, cuando está haciendo su viaje en bus. Por último, Ricardo, también la decisión de qué medio de transporte usar cambia dependiendo si es un hombre o una mujer. Veíamos, por ejemplo, en el transporte público que habían diferencias también en eso, ¿no? Sí, el transporte público, los usuarios del transporte público son más mujeres que hombres, ¿ya? Y eso es algo que se da en gran parte de otras ciudades del mundo y que se daba también en Santiago antes, ¿ya? Y los usuarios del transporte privado motorizado, es decir, los automóviles y de las bicicletas, son principalmente hombres, ¿ya? Hay una diferencia de género importante. Otra cosa importante que vimos es que las mujeres son quienes hacen, y esto también es súper sabido en toda la literatura científica sobre estos temas, son las mujeres quienes hacen principalmente los viajes de cuidado, ¿ya? Es decir, quienes transportan niños al colegio, quienes llevan niños al doctor, quienes cuidan a otras personas, quienes compran, quienes hacen, en el fondo, labores que no son remuneradas, pero que son muy importantes para la vida de las familias que componen nuestra sociedad. Entonces, esos dos datos son muy importantes. Entonces, cuando tú combinas esta conocimiento de que las mujeres son quienes hacen más estos viajes de cuidado y que al mismo tiempo ellas son las que más utilizan el transporte público, nos da luces de hacia dónde debemos dirigir nuestras inversiones, ¿no es cierto? Y cómo debemos orientar la distribución del espacio público, es decir, cómo le repartimos la calle entre los distintos modos que hay. Perfecto. Ricardo Urtubia, investigador de CDEUS, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, José Ignacio. Que esté muy bien, nos vemos. Chao.